Persiguiendo el jade, historia adicional 3, capítulo 167. Fan Chanyu no tenía idea de qué hora cuando se despertó. A pesar de su robusta complexión, fruto de años de entrenamiento en artes marciales, le dolía todo el cuerpo. Mientras se cambiaba la ropa, se miró las muñecas y, como era de esperar, notó unas leves huellas dactilares azules, prueba de que Sichen le había atado las manos al cabecero de la cama la noche anterior cuando se resistió con demasiada fuerza. Esas pequeñas heridas no le dolían mucho, no eran nada comparadas con los moretones que sufría durante el entrenamiento, pero anoche Sichen había estado inusualmente intenso. El sudor goteaba de sus párpados, quemándole la piel y haciéndola temblar incontrolablemente, pero sus ojos, como la obsidiana, nunca se apartaban de ella, como los de un lobo absorto en la presa que finalmente tiene en su alcance. Tras su matrimonio, su resistencia sexual había sido realmente asombrosa. Antes de la boda solo habían tenido intimidad 2 veces. Una cuando él regresó del banquete en el palacio bajo efecto de las drogas y la otra después de que ella acudiera a rescatarlo tras el golpe de estado. Después de eso se había contenido. Durante los 7 días de permiso por su boda, salvo el tercer día cuando ella regresó para visitar al gran tutor Tao, apenas salieron de sus aposentos. Al cabo de esos 7 días hubo que reemplazar por completo la cama matrimonial. Anoche su fervor superó inclusive el de los primeros días de su matrimonio. Por primera vez la atormentó interrogándola sobre tácticas militares. Al final, Fan Chanyu estaba completamente confusa, incapaz de recordar siquiera qué le había preguntado. Ella apenas recordaba haber sido empujada al límite. Su voz se quebraba mientras suplicaba incoherentemente. Solo para que él volviera aún más implacable, sus ojos ardiendo rojos de deseo. Cuando ella no pudo soportarlo más e intentó darle una patada, él simplemente le agarró la pierna y le echó sobre su hombro. Fan Chanyu cortó el recuerdo, apretando su suave armadura con una expresión impasible, mientras sus nudillos crujían audiblemente. Hoy no podría tomar represalias. Si su fuerza no podía igualar la de él, solo conseguiría humillarse. Una criada que estaba fuera probablemente al oír el ruido levantó la cortina y entró. «General, ¿está despierta?» Sus orejas se tiñeron de rosa mientras hablaba, evitando la mirada de Fan Chanyu. Su Alteza nos ordenó no interrumpir su descanso antes de marcharse esta mañana. También solicitó permiso en su nombre para la sesión judicial de hoy. Grieta. Otro débil sonido proveniente de sus dedos apretados. La criada miró de reojo a Fan Chanyu, que solo la oyó preguntar con calma: «¿Qué hora es?» Su voz estaba un poco ronca. «Son las 5 o 7 de la tarde», respondió la criada. Fan Chanyu. No era de extrañar que el cielo se viera tan oscuro. Casi ya anochecía. Mientras la criada servía el té, Fan Chanyu echó un vistazo al tocador. Por suerte solo habían cambiado la ropa de cama y las almohadas, sino que también habían limpiado la mesa. A ella le disgustaba que los sirvientes presenciaran sus asuntos íntimos, por lo que Sichen siempre se encargaba de limpiar después. El recuerdo de haber estado pegada al espejo la noche anterior aún le hacía arder las orejas. Fan Chanyu apartó la mirada sorbiendo el té caliente para calmar la garganta. «¿Dónde está Su Alteza?» A estas horas, Sichen ya debería haber regresado del tribunal hace tiempo. Su Alteza regresó hace un rato y se sentó junto a su cama antes de dirigirse al estudio, respondió la criada con cautela. «¿Le envío algún mensaje?» «No es necesario», dijo Fan Chanyu. «Traigan a Nin Niang y que los establos preparen un carruaje. La emperatriz viuda está ansiosa de conocer a Nin Niang. La llevaré al palacio esta noche». El Guannanzi o estrategias militares afirma: cuando el enemigo es fuerte, enfréntate a él. Cuando es débil, retírate. Al enfrentarse a un oponente en la cima de su poder, supo que no podía luchar, así que decidió que la retirada era la mejor opción. La sirvienta miró fijamente a Fan Chanyu con expresión inexpresiva y murmurando: «Ah», claramente extrañada que Fan Chanyu, después de dormir todo el día, se despertara e inmediatamente buscara refugio en el palacio. Fan Chanyu miró fríamente a la criada. «¿Alguna pregunta?»
La criada negó con la cabeza apresuradamente. Esta sirvienta hará los preparativos de inmediato. Para cuando Si Chen recibió la noticia en su estudio, el carruaje de Fan Chanyu ya había partido. Curiosamente, no vestía su habitual túnica con largas mangas abullonadas, sino que una túnica de erudito de color claro que realzaba sus rasgos delicados como el jade, añadiéndole un toque de distinción. Sin embargo, la fría autoridad de quien lleva mucho tiempo en el poder aún se reflejaba en su mirada, dejando a Wu, que había venido a darle la noticia, momentáneamente atónito. Si Chen estaba haciendo anotaciones en un libro con un pincel cuando escuchó la noticia. Simplemente dijo: tiene un vínculo muy estrecho con la emperatriz viuda. Déjenla ir. Iré a buscarla en un par de días. Wu encontró la situación extraña. Después de que su amo descubriera el tratado militar anotado por Li Huan, la general afirmó estar postrada en cama con resfriado al día siguiente, sin salir todo el día, y luego de repente decidió visitar a la emperatriz viuda en el palacio esa misma noche. Todo parecía demasiada coincidencia. Al notar que Wu seguía pie abajo, Si Chen detuvo su pincel y levantó la vista. ¿Algo más? Wu respondió rápidamente: nada, este subordinado se retira. Mientras hacía una reverencia y juntaba los puños, divisó un libro que descansaba en la esquina del escritorio. En la portada pudo distinguir vagamente los caracteres del Tiger Strategies o Estrategias del Tigre. ¿No era precisamente el tratado militar que Li Huan había anotado para la general? La expresión de Wu se tornó simpática, pero fingió no ver nada y se retiró haciendo una reverencia. Solo entonces Si Chen dejó el pincel sobre el soporte de porcelana blanca, se llevó los dedos a la sien y murmuró ambiguamente: corre bastante rápido. Mientras tanto, tras entrar en el palacio, Fan Chanyu devoró 3 cuencos de arroz en el palacio de Sinin de Yunqianqian antes de finalmente dejar su cuenco. Changning se había quedado dormida en el carruaje durante el trayecto y ya estaba dormida en un compartimiento lateral. Yunqianqian, sorprendida por el aspecto voraz de Fan Chanyu, preguntó con incredulidad: ¿te maltrató el príncipe regente? ¿No te dio de comer? Fan Chanyu hizo un gesto con la mano sin querer dar más detalle. Yanqian me quedará en tu palacio Sinin unos días. Yunqianqian por supuesto aceptó, pero la repentina llegada de Fan Chanyu y su estado de hambre la dejaron perpleja. ¿Discutiste con el príncipe regente? Fan Chanyu murmuró: no. No fue una simple discusión, fue una pelea y ella no ganó. No tenía ni idea de qué locura se había apoderado de Si Chen, pero para evitar volver a caer en la boca del lobo era más prudente mantenerse alejada por el momento. Aún un poco atragantada por haber comido demasiado rápido, se sirvió una taza de té y se la bebió de un trago. Al inclinar la cabeza hacia atrás, Yunqianqian divisó las leves marcas en el cuello y lo comprendió al instante. En tono burlón dijo: nuestro poderoso general Fan, que no teme a nada en el cielo ni en la tierra, resulta que le tiene miedo a su marido, que es como un lobo, como un tigre en caza. Fan Chanyu, tomada por sorpresa, tosió violentamente. Tras recuperarse, se desplomó abatida. Qian, ¿tú también te estás burlando de mí? Qian se toca la frente. Mi tonta Yuer, esconderte en mi palacio Cine por un asunto tan trivial, has perdido toda tu dignidad de general. Fan Chanyu se aferró a su taza de té con orejas enrojecidas mientras luchaba por encontrar las palabras. Yo no pude con él. Qian la miró con reproche. ¿Solo porque él lo quiere, cedes? No debes complacer a un hombre, incluso estando ya en la cama. Hay muchas maneras de adiestrarlo como un perro. Fan Chanyu parecía completamente desconcertada. Qian, al ver esto, se inclinó con exasperación y le susurró unas palabras al oído. El rostro de Fan Chanyu se puso rojo al instante hasta el cuello mientras tartamudeaba. Sí, dije algunas palabras suaves, pero pareció tener el efecto contrario. Casi le había destrozado los huesos. Qian examinó a Fan Chanyu de arriba abajo antes de murmurar: bueno, con la cintura de lobo del príncipe de regente, no es de extrañar que te haya agotado de esa manera. Era la primera vez que Fan Chanyu
Oía semejante descripción, pero pensó que la cintura delgada y estrecha de Sitchen y su rostro se sonrojó aún más, aunque sus ojos delataban una pizca de inocente confusión. ¿Cintura de lobo? Aunque no había nadie más en el salón, Jun Qianqian miró a su alrededor con aire culpable antes de aclararse la garganta y explicar. Es un dicho de mi tierra, alabar la cintura de un hombre. Fan Chanyu guardó silencio. La fuerza de la cintura de Sitchen era realmente impresionante. Jun Qianqian observó las leves ojeras de Fan Chanyu y recordó que lo que Qiyu ya había mencionado, que esa mañana se había ausentado en la corte por enfermedad. Tras un momento de reflexión le aconsejó, dado que el príncipe regente es tan enérgico en ese sentido, no lo confrontes directamente, pero tampoco seas demasiado blanda. Lo primero solo hará que quiera dominarte y lo segundo, la única vez que puedes mostrarles debilidad es en la cama. ¿Cómo no podrías aprovecharte de eso? Fan Chanyu. Jun Qianqian pareció pensar en otra cosa y se inclinó para susurrar una palabra más. Fan Chanyu dejó escapar un suave "ah". Sus ojos claros se llenaron de nerviosismo y su rostro ardía aún más. Jun Qianqian apoyó la barbilla en la mano y sonrió. Creo que esta es la única manera de mantener a raya a ese hombre tuyo. Entonces, con un guiño pícaro, sacó un manual ilustrado del cajón y se lo entregó. Toma esto y estúdialo. Aprende algunas posturas más. Cuando lo vi, me di cuenta de que los antiguos eran mucho más creativos que la gente de mi época. Dicho esto, Fan Chanyu fue conducida a una cámara lateral aferrándose al manual. Sentada junto a la cama bajo el resplandor del farol del palacio, hojeó un par de páginas antes de meter el libro bajo la almohada y acostarse a dormir. A la mañana siguiente, Jun Qianqian se despertó con el sonido de armas chocando en el patio. Tras ser vestida por sus sirvientas, abrió una puerta y se encontró con Fan Chanyu ataviada con vestimenta marcial, blandiendo un largo bastón con feroz precisión. Sus movimientos, estocada, barridos, golpes y estocadas fluían con naturalidad, atrayendo las miradas de admiración de varias doncellas del palacio sonrojadas que se habían congregado en el pasillo. Postezando, Jun Qianqian preguntó, ¿te levantaste tan temprano? ¿No podías dormir un poco más? Fan Chanyu bajó el bastón con mechones de cabellos humedecidos por el sudor pegados a su frente, vestida con una túnica, semi-armadura y una bata de brocado blanco té con mangas abiertas. Irradiaba un aura impactante y sus ojos brillaban con un atractivo inconsciente a la luz de la mañana. Ya lo entendí, declaró. Ningún conocimiento se compara con el poder de un puño fuerte. El entrenamiento de artes marciales es lo que realmente importa. Jun Qianqian. Y así sin más el encanto se desvaneció y seguía siendo la misma chica ingenua. Como era día de descanso, los funcionarios judiciales estaban exentos de la asamblea matutina. Qiyu llegó al Palacio Sinin para presentar sus respetos a Jun Qianqian y se enteró que Fan Chanyu y su hermana se habían quedado a pasar la noche. Desayunó con Jun Qianqian. Mientras Fan Chanyu y Jun Qianqian charlaban sobre asuntos triviales, Qiyu se concentró en llenar un cuenco de Changning con todo tipo de manjar hasta que le pareció una pequeña montaña. Changning se atiburró de comida lo más que pudo, pero el montón en su plato no hacía más que crecer. Finalmente exclamó con frustración, basta, no puedo comerme todo. Su voz atrajo la atención de Fan Chanyu y Jun Qianqian hacia los dos pequeños. Qiyu se sentó erguido con una postura perfecta. Si no fuera por la pequeña montaña de comida amontonada en el cuenco de Channing, nadie había adivinado lo que había hecho. Jun Qianqian no pudo evitar reír. Desde que Baoer ascendió al trono hace un año, solo ha sido verdaderamente feliz cuando Channing viene al palacio contigo. Creo que el niño se siente muy solo y la carga sobre sus hombros es demasiado pesada, por lo que se ha vuelto más retraído. Justo el otro día hablé con el tutor auxiliar sobre la posibilidad de elegirle algunos compañeros de estudio. En ese momento, Jun Qianqian se detuvo de repente y miró a Fan Chanyu. ¿No te preocupa aún encontrar un tutor privado para Ninian? ¿Qué tal si dejamos que Ninian venga al palacio? Fan Chanyu respondió rápidamente. Elegir compañeros de estudio para su majestad significa que aprenderán sobre el arte de gobernar bajo la tutela de Gonsun. Para ayudarlo en el futuro, Ninian aún es muy joven y traviesa. Me temo que podría molestar a su majestad. Qiyu habló de repente. No quiero que me molesten. Fan Chanyu se quedó desconcertada, levantó la vista y se encontró con un par de ojos tiernos y dulces.
Aunque ya era emperador joven, la forma en que la miraba aún denotaba un dejo triste de soledad.